Hola. Hoy ponemos el foco en un lugar realmente singular, la isla de Hashima, en Japón. Un pequeño pedazo de tierra, vamos, menos de 1 kilómetro cuadrado, a unos 29 kilómetros de Nagasaki. Pero ojo, con una historia densísima. Tenemos delante un extracto que nos va a guiar un poco por sus luces y, bueno, sobre todo, sus sombras. El relato que vamos a analizar nos sitúa en 1860. Ahí es cuando la isla empezó a poblarse. ¿Por qué? Pues porque encontraron unos importantes depósitos de carbón bajo el mar. Exacto. Y lo que surgió de ahí fue un centro de extracción minera, bueno, de primer orden. Llegó a ser uno de los lugares más densamente poblados del planeta en su momento, ¿eh? Pero este material también nos recuerda un capítulo especialmente duro. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Cierto. Se describe cómo miles de prisioneros, principalmente chinos y coreanos, fueron forzados a trabajar en las minas. Hablamos de condiciones extremas, trabajos forzados que, según se lee aquí, costaron la vida a unas 1.300 personas en la propia isla. Presentamos estos hechos tal como se reflejan en el documento que tenemos, claro. Y tras ese pasado tan crudo, el documento nos lleva a un giro radical. Año 1974. El abandono total. Y no gradual, sino completo. Se cerró la mina y la isla quedó vacía, congelada en el tiempo, digamos, con toda su infraestructura. Una auténtica ciudad fantasma emergiendo del mar. Y aquí es donde el texto que manejamos introduce la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué ese abandono tan drástico? La versión oficial, como se menciona, fue el declive de la minería del carbón en Japón. Lógico, en principio. Pero el propio texto, bueno, siembra la duda. Sugiere que quizás podría haberse reconvertido, tal vez en un destino turístico, no sé. Y se pregunta si la decisión de dejarla morir fue puramente económica o si hay algo más. Vale, vamos a ver, vamos a profundizar un poco en esto. Si repasamos la secuencia que nos ofrece este material, descubrimiento del carbón en 1860, luego el auge minero, después el horror de los trabajos forzados en la guerra, que es tremendo, y finalmente el cierre y abandono en 1974, claro. Y lo fascinante aquí, y es algo que el texto subraya, es la naturaleza de ese abandono en el 74. Fue súbito y absoluto, de un día para otro prácticamente, y ahí reside la tensión que parece explorar el documento. Por un lado, la explicación económica oficial, que bueno, tiene su lógica, pero por otro esa pregunta flotando. ¿Por qué no se intentó ningún tipo de reconversión, ni siquiera turística, como apunta el texto? La cuestión no es tanto si el turismo era viable ahora, sino por qué se descartó entonces de forma tan tajante. De hecho, el documento menciona que hoy día existen algunos tours en barco. Dan la vuelta a la isla, ¿sabes? Pero también señala que, en sí misma, la isla en ruinas, pues no ofrece actualmente grandes atractivos para un turismo masivo. Lo cual casi refuerza la pregunta sobre la decisión original, ¿no? La de abandonarla por completo. Precisamente. Esa aparente falta de atractivo actual que describe el texto nos devuelve a la cuestión central que parece plantear. ¿Fue la decisión de 1974 únicamente una cuestión de rentabilidad minera? ¿O, como sugiere ese escepticismo del texto, pudieron pesar otros factores? Factores no dichos. Quizás la dificultad de gestionar un lugar con una carga histórica tan pesada, con ese pasado de explotación. Es complicado. Esto plantea una pregunta importante, que se deriva del análisis, creo. ¿Cómo nos enfrentamos a los legados industriales complejos o a los pasados traumáticos asociados a ciertos lugares? ¿Qué hacemos con ellos? Entonces, ¿qué lectura hacemos de todo esto basándonos en el material? Pues Hashima emerge como un microcosmos, ¿no? De la fiebre industrial al trabajo esclavo. Y finalmente a un silencio impuesto, abruptamente en 1974, dejándola como una cápsula del tiempo. Con esa sensación de intriga, esa posible discrepancia entre el motivo oficial del cierre, el fin del carbón, y la renuncia a cualquier futuro para la isla, a cualquier reconversión. Esta falta de explicación completa es lo que, según se intuye en el documento, alimenta esas especulaciones sobre razones ocultas, motivos para dejar que el lugar simplemente desapareciera del mapa funcional. Cerramos nuestra exploración de hoy con una reflexión. Sí, espoleada un poco por las dudas que siembra este texto que hemos visto. ¿Cuántas historias no contadas, cuántas decisiones complejas se esconden detrás de los muros de los lugares abandonados?
Y mirándolo desde la perspectiva que nos ofrece este documento sobre Hashima, ¿qué dice de nuestra sociedad la forma en que elegimos recordar, olvidar, o simplemente dejar que se desvanezcan ciertos pasados? Pasados industriales, pasados conflictivos. Ahí lo dejamos.